Así que pidiendo al Señor, como dijo la pastora, la sabiduría, porque sin eso no funcionamos. Hablamos en la mente, en el intelecto, pero no en la unción del Espíritu Santo, y eso es lo que queremos hacer. Danos, Dios, tu sabiduría. Únase conmigo. A ti, Señor, yo me acerco como un vaso útil que quiere ser útil para ti. A pesar de mis debilidades, tómame, Señor, y dame tu fortaleza y tu sabiduría, tu unción, la palabra que edifica a quienes la reciben ahora mismo, aquí en Casa del Rey y en otros lugares donde llegue a este mensaje también. Padre, que esa palabra sea una palabra penetrante de vida, de salvación, de restauración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Si usted va a la Biblia, al libro de los Hechos, puede buscar el capítulo 16 del libro de los Hechos. Capítulo 16. Y ahí vamos a encontrar el texto que vamos a usar el día de hoy. Hechos 16. Solo voy a usar ese pasaje, porque con ese pasaje es suficiente para darle a usted hoy una reflexión acerca de lo que significa este paso del bautismo en agua. Hay una historia ahí bien interesante, una historia de una familia, y de hecho el bautismo también tiene que ver con familias. Y eso es lo que también vamos a analizar el día de hoy, cómo esto se aplica a las familias. Hechos 16, versículo 25, y bueno, hasta el 32, esa porción. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces vino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y los sacó y les dijo: señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en la casa. Él entonces, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué historia! ¡Qué testimonio! En un lugar donde menos se esperaba, Dios interviene para salvar una familia, una casa entera. Pablo y Silas, cuando fueron llevados a esa cárcel, tal vez dijeron: bueno, Dios, ¿qué pasó? No somos tus siervos, ¿por qué permites que nos encarcelen? Pero a veces hasta caer en la cárcel puede ser con propósito de Dios, créame. Caer en un hospital, caer en lugares así, a veces Dios puede usar ese momento. Así que ninguna circunstancia debe de hacernos dudar de Dios. Ninguna circunstancia debe robarnos el gozo de caminar con Dios. Ninguna. Porque imagínate, Pablo y Silas podrían haber dicho: ahora sí, como dicen los hermanos mexicanos, ya nos amolamos. Ya estamos mal aquí en la cárcel. ¿Quién nos saca? ¿Quién va a pagar la fianza? ¿Qué va a pasar? ¿Y dónde está Dios en estas circunstancias? Tal vez se preguntaron. Pero Dios estaba allí. Dios tenía un plan en ese momento y en esa situación. El verso 25, donde empezamos, dice que a medianoche. ¿Cuándo? A medianoche. Qué interesante, cuántas cosas suceden a la mitad de la noche o de la madrugada.
Cosas espirituales, me refiero. ¿Cuántas cosas espirituales suceden? ¿Cuántas veces el mover de Dios se da cuando estás dormido y de pronto te despierta? O no te deja dormir. El Espíritu Santo. Y te despierta porque quiere que hagas algo o decirte algo. Y Pablo estaba allí con Silas, presos, pero decidieron ponerse a cantar himnos a Dios. Como usted ve, esto de la adoración y la alabanza no lo inventamos nosotros los evangélicos, no. Pablo y Silas, los apóstoles en esa cárcel se pusieron a adorar, a cantar, diríamos en nuestro lenguaje actual, a cantar coritos. Pero eran himnos, himnos famosos. Ya en el tiempo de Jesús se cantaban himnos. Cuando Jesús celebró la Santa Cena, dice la Escritura que cantó un himno con los discípulos. Ahí ves, hasta Jesús adoraba y cantaba de esa manera. Pero lo interesante es que al estar ellos cantando, eso fue algo inusual. Cuando tú oyes en una cárcel a alguien cantando, los oirás diciendo malas palabras, quejándose, gritándole a los guardias, hablando mal del país, del presidente y de todo el mundo y de quienes por culpa de ellos supuestamente están en la cárcel, quejándose. Pero Pablo y Silas en esa prisión lo que estaban era cantando himnos a Dios. ¿Sabe usted que cuando usted canta al Señor se rompen cadenas? Que cuando usted alaba se rompen cadenas y cosas espirituales se mueven en las esferas celestiales. Porque dice ahí que los presos los oían. Eso es otro interesante detalle, que los que estaban allí, me imagino la mayoría, eran hombres que habían hecho de verdad delitos graves, y tenían que estar ahí. Y no eran hombres que iban al culto, no eran hombres que iban al templo, no, eran delincuentes, la mayoría me imagino. A veces hay gente inocente también, pero la mayoría. Y al escuchar a Pablo y a Silas, dijeron, ¿qué es eso que oigo? Hablan de Dios, esa música es de Dios, qué interesante. Yo me acuerdo del testimonio de un hermano que él era un borrachito, tremendo borracho era siempre. Un día pasó al frente de una iglesia evangélica y escuchó himnos, cantos, y entró borracho al templo. Los diáconos casi lo iban a sacar, pero el pastor dijo, no, nada más tranquilícenlo y déjenlo ahí atrás. Borracho, un poco tomado, escuchó esos cantos, pasó al templo, entró, vino al altar, se convirtió y esa fue su última borrachera. Porque Dios cambia radicalmente al que de corazón le busca. No importa cómo venga, no importa cómo venga. Los presos lo oían, los presos oían alabanza a Dios. Y eso cambió las circunstancias. Ahora el verso 26 dice que vino de repente un gran terremoto. ¿Cuántos han experimentado un terremoto? Bueno, los que son de México, hermanos Roy, los que somos de Costa Rica, sabemos lo que son los temblores a cada rato. Yo crecí con eso, que mamá nos decía, salgan rápido, porque empezaba todo a sacudirse en la casa y se caían los cuadros. En Costa Rica hay temblores muy seguido. Pero eso eran temblores, un terremoto es cosa seria. Ya se rompen las paredes, de verdad. Wow. Y dice, vino un terremoto. Dice que de repente, pero ya sabemos que Dios estaba en el asunto, que no fue casualidad, que fue causalidad, que Dios estaba en el asunto con ese día y ese terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Dice que las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué se soltaron? Repito, las cadenas. ¿Qué sucede cuando Dios interviene? Se rompen las cadenas. Y dice que de todos. Ahora, eso era físicamente, pero faltaba espiritualmente que se rompieran también. Yo me acuerdo una vez que estuve en la corte, cuando trabajé de capellán allá en Virginia, y me tocó ir a la corte con un caso de un hombre que lo iban a condenar supuestamente ese día, pero el juez le dio una sorpresa. Él andaba esa grillo, ese aparato, no sé cómo le llaman ahora, en los pies, para que solo pudiera estar en la casa. Y la cosa es que le dice el juez,
leí tu expediente y basado en tu buena conducta, recomendación del pastor y otras cosas, te vamos a dar probatoria. Hoy te vamos a quitar ese aparato que tienes en el pie, ese grillete. Y él se quedó, no esperaba eso. Porque Dios le dio gracia. Dios le dio gracia. Yo creo que Dios a veces sorprende al que piensa que nunca va a ser libre y le da libertad. Si busca al Señor, si busca la gracia de Dios. ¿Ves? Puertas se abren, cadenas se rompen cuando Dios está contigo y de tu lado. El verso 27 dice, se despertó el carcelero. Si se despertó es porque estaba, ¿qué? Dormido. Qué buen carcelero, ¿no? Esos guardias de seguridad tienen que estar despiertos, se supone. Yo tengo amigos que trabajan en eso y me dicen, pastor, yo tengo que estar como con 5 tazas de café allí durante la noche, porque si no, se pueden meter a robar. Y vino esa situación, él se despertó, al ver las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Sabe por qué? Por una ley que había entre los soldados romanos. Un soldado romano hacía un juramento de no dejar escaparse a un prisionero. Y si se le escapaba un prisionero, lo pagaba con su vida. Eso era la regla. Wow, hoy día nadie hubiera querido ser policía hoy día, ¿verdad? Entonces, si hubiera esa regla, igual. Pero así era en el ejército romano. Y él era un soldado romano. Entonces, al ver que se le escapó, dijo, ya, aquí se acabó mi carrera militar. Mejor me mato, se iba a suicidar. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. El cuidado de Dios no solo sobre Pablo y Silas, el cuidado de Dios sobre este hombre. Porque ese día, en ese momento, en realidad, Dios quería bregar, como dicen ustedes los hermanos boricuas, bregar con este hombre, lidiar con este hombre y su casa, su familia. Y por eso Pablo le dice, no te hagas daño. ¿Cuántas veces has llegado, tal vez igual que este hombre, a tocar el fondo a un momento de desesperación, de decir, ya se acabó todo con mi matrimonio, ya se acabó todo con mi vida, con mi profesión, con lo que sea, y mejor acabo con mi vida, mejor termino con todo? Eso es crisis. Yo le titulé mi sermón hoy, de crisis a salvación, por eso mismo. Porque este hombre llegó a un momento crítico, crisis, a tal punto que llegó a pensar en suicidio. Y tal vez tú en algún momento en tu vida has pensado igual. Y si no en suicidio, por lo menos has caído a un punto de depresión, de desánimo, en el que has dicho, tiro la toalla, me rindo, ya no sigo más, se acabó, no puedo más. Y es ahí cuando oyes esa voz que te dice, no te hagas ningún mal. Es Dios que te dice, espera, todavía no he terminado contigo, no te hagas ningún mal. Entonces, verso 29, él pidió una luz. ¿Qué pidió? Una luz. Claro, pidió una luz, literalmente, una lámpara para alumbrarse. Hubo un terremoto, todo quedó a oscuras. No había electricidad en esa época, pero se apagaron las lámparas de aceite y todo lo que había ahí, oscuro. Y él pide una luz. Es simbólico eso también. Porque cuando uno está en una crisis necesita la luz. Pero la otra luz, la luz de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Ves? Cuando estás en crisis también necesitas la luz, pero la luz de Dios en tu vida. Y se precipitó adentro temblando. ¿Cómo estaba? Temblando. ¿Cómo está la vida de una persona cuando está en una crisis? Se nota eso, ¿verdad? ¿Usted ha visto a alguien cuando está en una crisis? Es muy típico, temblando. El temblor implica que por dentro tu cuerpo está mal, está bajo una alta presión fuerte. En ese momento te está afectando todo el sistema nervioso. Y él estaba así temblando y se precipitó a los pies de Pablo. Note que él se postró a los pies de Pablo porque dijo, estos hombres seguramente son magos. Él no entendía todavía lo espiritual, pero entendió que esos hombres tenían algún poder raro. Porque dijeron, ¿cómo es posible que esto se abrió así? Porque ellos estaban orando y cantando.
Algo tienen ellos. En su ignorancia, él como que se postra a ellos. También a veces hay personas que han cometido el error, la ignorancia de adorar a hombres. Nosotros los pastores, yo al menos como pastor, jamás permito que nadie me vea como un ser diferente. Soy un ser humano, igual que todos ustedes. Le sirvo a Dios nada más. Pero hay lamentablemente mucha gente que idolatra a ciertos pastores o a ciertos evangelistas o al Papa o al otro, a quien usted quiera. Nadie excepto Cristo es digno de adoración. Nadie más. Solo Él. Él en su ignorancia lo hace y se postra y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ves? Esa es la pregunta clave. Ahí está el meollo del asunto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Te has preguntado eso? Si nunca te has preguntado eso, esa es la pregunta de vida o muerte. Esa es la pregunta vital. De eso depende tu eternidad. De eso depende tu vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él no le pregunta: señores, ¿cómo me hago parte de su religión? No. Él no les pregunta: señores, ¿cómo me hago parte de la secta o de ese grupo de magos que ustedes son? No, nada de eso. ¿Cómo hago para ser salvo? En ese momento él recibe iluminación, la luz de Dios de verdad, y entiende que el tema ahí es salvación. ¿Eres salvo? Si yo te pregunto a ti hoy: ¿eres salvo? ¿Podrías contestarme con convicción? Sí, pastor, yo soy salvo o soy salva. ¿Y por qué? ¿En base a qué? Es que tenemos que tener claridad, estar seguros si soy o no soy, si soy salvo o no soy salvo. Y déjame decirte que no eres salvo porque seas metodista, bautista, pentecostal, adventista, luterano, lo que tú quieras. Ninguna religión como tal o denominación salva. Católico, lo que quieras. Eres salvo si Cristo es el Señor de tu vida. Eres salvo si Cristo es tu Salvador. Solamente. Ahí está la respuesta. La respuesta es solo Cristo. El verso 31, ¿qué dice? El verso 31, memorízalo. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué tremendo. Les dice: cree. Es un asunto de creer, no de entender. Porque a veces personas dicen: es que no entiendo todo. Yo no entiendo la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia o Dios te pide que entiendas la Biblia para ser salvo? No, ¿verdad? Te dice que creas. Al creer se va a abrir tu espíritu, tu mente, y va a venir revelación para entender la Biblia, porque el Espíritu Santo te va a ir enseñando. Pero lo primero que tienes que hacer es creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Después viene la revelación de Dios en todo lo demás. Ahora Él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es individual, pero es un hecho que cuando alguien se convierte a Cristo, va a impactar su casa. Yo el día que me entregué a Cristo fui el primero que me convertí en mi familia. Y cuando yo me convertí, todos mis demás familiares, empezando por mis padres, mis hermanos, no iban nunca a un templo, no iban a una iglesia, no leían la Biblia. Eran de la religión tradicional que todos sabemos, pero no estaban en las cosas de Dios, que es diferente. No caminaban con Dios. Cuando me vieron a mí empezar a ir a la iglesia y buscar de Dios, al principio me criticaban, sí, al principio no entendían. Hasta mi papá me llegó a decir: traicionaste mi fe, la fe de tus abuelos, de tus padres y qué sé yo, la religión de tus padres. Porque ellos lo veían como religión. Y yo le decía: papá, no es religión. He conocido a Cristo como mi Salvador. Poco a poco lo fue entendiendo, poco a poco. Pero el impacto de mi testimonio hizo que unos meses después un hermano mío, Martín, se entregó a Cristo también. Fue al culto de jóvenes, a la iglesia donde íbamos, mi esposa y yo éramos líderes de ese grupo de jóvenes. Él fue y se convirtió a Cristo ahí. Después el hermano que sigue, Gerardo, el otro, son gemelos, son cuates, también se convirtió. Después mi hermanita Manuela, después mi hermana Isabel, y así empezaron a llegar todos mis hermanos. Y mi mamá también.
El último fue papá. Le costó un poco más porque, como le digo, era muy tradicionalista en ciertas cosas. Pero el Señor bregó, trató con él también. El asunto es que esa palabra yo la he vivido. Te estoy dando testimonio de que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. No que instantáneamente van a ser salvos todos en tu casa, pero entran a una relación, entran a una cobertura de promesa. Van a estar bajo una promesa. Y el impacto y tu testimonio va a ser que tarde o temprano ellos digan, yo quiero eso. Yo quiero esa vida, esa relación diferente que veo en mi hermano, en mi hermana, en mi familiar, que antes no veía esa relación, ahora es diferente. Sí, tuve el privilegio inclusive después de bautizar a mi papá. Yo les he contado eso. Y yo le decía, papá, usted me dio a mí la vida física. Y para mí es un gozo y un privilegio que ahora yo te puedo ayudar a dar un paso para tu vida espiritual, para tu salvación. Y pude estar con él el día que él murió también, el día que él entregó su alma al Señor. Es un gozo y un privilegio pensar en cosas así. Bueno, el carcelero se convierte. Hay una transformación en la vida de él. Y ahí es donde entramos a la parte del bautismo, el verso 33. El verso 33 dice él, ¿quién? El carcelero. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Cuando alguien quiere buscar de Dios, no hay excusas de que, ay no, hoy hace mucho frío. Yo creo que mejor otro día, pastor, me bautizo, más adelante, porque por esto y porque lo otro, ponemos excusas, ¿verdad? Él dice que en aquella misma hora de la noche, un soldado romano, era un hombre acostumbrado a que las cosas se hacen, eso era parte tal vez de su idiosincrasia, de su cultura como soldado romano, ¿no? Si hay que ir a la batalla, vamos. Ahora en lo espiritual también. Esto se trata de dar un paso de obediencia y él sabía lo que es como militar la obediencia. Pablo, ¿qué hago? Bueno, hay que bautizarse. Él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron, cree, pero se deduce que Pablo le habló del bautismo, puesto que al decir él esto, que los llevó a su casa, les lavó las heridas y se bautizó, asumimos que entonces Pablo se sentó allí con ellos en la casa, conversó con ellos, les explicó el plan de salvación y él dijo, yo lo quiero, vamos, hagámoslo. Me encanta la gente así. A mí me encanta la gente así. La gente que dice, hagámoslo. Que no se pone con excusas. Hagámoslo. Vamos, pastor. Yo les he contado que el día que yo me bauticé me llevaron a un río, el río Virilla se llama allá en mi país. Ese río a veces se ponía medio sucio, ese día estaba muy sucio. El agua, muy, muy oscura, porque había llovido y me dice el pastor, José, yo creo que mejor tal vez te bautizo otro día porque el río está medio peligroso y te puede entrar una bacteria, el agua está sucia también. Habíamos ido solo unos cuantos, mi esposa y yo y otros, éramos un grupo pequeño. Y yo recuerdo que le dije, pastor Enrique, no, mire, si ese río está sucio, así estaba mi vida. Así que no, métame al agua. Y ahí me bauticé en ese río sucio ese día. No, sí, de por sí en ese río, cuando era más jovencito, yo me iba allá a nadar con mis amigos. Y nunca se me metió ninguna bacteria. Entonces el diablo no me va a detener. Dije yo, nadie me va a detener. Aquí voy. Hágalo, hagámoslo. Y el carcelero también le dice a Pablo aquí a medianoche, hagámoslo. El verso 34 para concluir dice, luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué reacción! ¡Wow! ¡Qué manera de responder al llamado de Dios! Ya no estaban en la cárcel, ahora fueron a la casa. Cuando tú invitas a alguien a tu casa es porque quieres que esa persona te conozca, que sea tu amiga o tu amigo. Y le estás abriendo las puertas de tu casa, como decimos. Y él lo hace. Los llevó a su casa. Él no se puso a pensar, ahora qué problema me metí. Yo, el carcelero, el
el soldado romano y me ven que traigo a los presos a mi casa. ¿De verdad que no sería eso muy en el reporte? Si es que le tenía que dar un reporte a sus jefes, eso iba a sonar medio raro. ¿Cómo que los llevaste a tu casa? No eran prisioneros, pero él los llevó a su casa. Les puso la mesa. ¿Cuándo hace uno eso también? Cuando dice a esa persona, tú eres ahora como de la familia. Entre la cultura nuestra, los latinos, cuando invitamos a alguien a nuestra casa a sentarse a la mesa, le estamos diciendo, eres parte de la familia. Ven, siéntate aquí a comer con nosotros. ¿Verdad? Cuando no queremos a alguien que esté muy cercano a nuestra familia, con costo le abrimos, lo dejamos ahí afuera, en el porche, como dicen, afuera, en la entrada de la casa, y ahí le hablamos. Sí, ¿qué quieres? A ver, ¿qué traes? Dime rápido y hasta luego. Pero si es que queremos amistad, pasa, entra, come, comparte. Y eso hace el carcelero. Es más, dice, se regocijó con toda su casa. ¿Qué hubo esa noche? Regocijo, fiesta, alegría. Fue un momento feliz. ¿Qué cambio? Empecé diciéndoles que este mensaje lo titulé de crisis a salvación. ¿Ves por qué? Porque empezó la historia con una crisis. Unos hombres en la cárcel y un carcelero cuidándolos. Y se viene un terremoto y se iba a matar. Pero ahora de esa crisis resulta una bendición. Ahora encontramos a esta familia compartiendo en una mesa con Pablo y Silas, con los apóstoles, y alegrándose, cantando también ellos, regocijándose, adorando a Dios. Se regocijó con toda su casa de haberse hecho evangélico, de haberse hecho católico, dice de haber creído a Dios. Eso es lo importante. Si tú has creído a Dios, regocíjate. Y si no, hoy es tu momento, hoy es tu día para creerle a Dios. Vamos a orar. Aquí, Señor, estamos delante de tu presencia, sabiendo que tú estás aquí, tú eres real. Tú no eres un Dios ausente, tú eres un Dios presente. Y aquí en este lugar estás en medio de nosotros. Mira, Señor, si hay alguien que está en este día, en este lugar, o que nos está escuchando o viendo y no ha dado este paso de la salvación, si no ha creído en ti, hoy es su momento. Hoy te invito a que abras tu corazón a Jesucristo, a que le digas, entra en mi corazón, hazme una nueva persona. Señor Jesús, yo quiero ser salvo junto con toda mi casa. Ese es el momento, yo te invito. Aquí el altar está abierto. Este altar está disponible si deseas venir aquí al frente ahora mismo y dar ese paso de fe o levantar tu mano ahí donde estás. Lo mismo si me estás oyendo en este momento a través del internet, de otros medios. Igual te invito, levanta tu mano. Si puedes parar, si estás manejando, para por ahí en algún lugar. Si estás en tu casa, busca un lugar donde puedas arrodillarte y hablar con Dios. Porque Él está ahorita tratando contigo, con tu corazón, para que seas salvo. Y para que puedas decir, ¿qué puedo hacer ahora? Y puedas dar el paso de también dar testimonio de esa salvación bautizándote, si no lo has hecho. Esa es la oportunidad que te doy. Aquí mismo, ahora mismo, o donde me estés escuchando. Una vez más, di con tus propias palabras, Señor Jesús, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. Ayúdame a creer. Quita todo obstáculo de mi mente o de mi confusión o lo que sea que me impida creer en ti como mi Señor y Salvador. No te vayas hoy de este lugar sin dar ese paso, porque de eso depende tu eternidad. Sé como ese hombre en la cárcel que dijo, señores, aquí estoy, doy el paso. Aleluya, gracias Señor, gracias por esas vidas que yo sé que han dado ese paso a través de este mensaje y tal vez a través de los medios que nos están viendo, tal vez a través del internet, tal vez tú me has escuchado hoy y ahí mismo has dado ese paso. Yo sé que lo has hecho, yo sé que es la obra de Dios, no es mía, es mi fe de que la palabra de Dios ha hecho un impacto.
Gracias Dios, gracias Dios. Y gracias por los hermanos que están en esta casa, que ya han dado ese paso, que ya han creído y que ahora solo tienen que esperar en la promesa tuya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Dele a Él ese aplauso, dele a Él gloria, dele a Él honra. Aleluya. Bendito Dios. Santo, santo eres, Señor. Bueno, vamos ahora a continuar con la parte del bautismo en agua, como les mencioné. Así que vamos a pasar todos allá al otro lado, al frente. Hay una puerta que está aquí directamente, aquí al frente. No la puerta principal, sino esa puertita que está aquí al cruzar.